Queridos hermanos, vivir la vida sobrenatural, y digo sobrenatural porque la vida cristiana es una vida sobrenatural, porque es una vida con el poder de Dios en nosotros. Vivir esa vida es una bendición no solamente para el tiempo terrenal, sino también para la eternidad. Hay una gran diferencia entre la doctrina de la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, y la doctrina de la recompensa del cristiano. Es decir, la salvación es por gracia, no es por algo que el hombre pueda hacer o sacar de sí mismo o lograr por sus propios méritos o esfuerzos. Dios la da. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero las recompensas que Dios dará a su pueblo tiene que ver con qué hacemos nosotros con nuestra fe mientras estamos aquí en este mundo. La palabra de Dios nos revela varias verdades acerca de estas recompensas de las cuales queremos hablar en la mañana de hoy. Es decir, tenemos que cada creyente será recompensado de acuerdo, conforme a su obra, su labor, a lo que ha hecho, a lo que hace por el Señor. Somos también obreros con Dios. ¿Sabía usted que lo que hacemos aquí, lo hacemos con el Señor y somos parte de la obra de Dios? La obra de Cristo continúa en la tierra, a través de su iglesia, a través de los creyentes. Dice la palabra de Dios que somos colaboradores de Dios, labranza de Dios. Y también, hermanos, tenemos para lograr todas estas bendiciones, tenemos que edificar sobre un fundamento sólido, el único. ¿Quién es ese fundamento? Jesucristo, nuestro Señor. Dice así la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento. La gente quiere poner sus propios fundamentos, sus propias maneras de creer, pero la palabra de Dios dice que hay un solo fundamento. ¿Y cuál es? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y podemos elegir entre dos tipos de materiales, como estuvimos leyendo en el pasaje bíblico, ¿verdad? Leímos que hay dos tipos de materiales de construcción. Usted construye la vida cristiana con oro, plata y piedras preciosas. Sabemos que estas no se van a deshacer o a desaparecer por el fuego, al contrario, permanece. O usted puede hacer su vida como un creyente con madera, heno y paja. Pero ustedes saben que la madera, como la paja, el heno, se queman con el fuego, ¿sí o no? Entonces, cuando viene el fuego de las pruebas, no pasa para la eternidad, los dividendos quedan allí, porque no fuimos para Dios, fuimos para nosotros mismos, no vivimos para la gloria de Dios, para servirle a Él, vivimos para nosotros. Así que podemos construir con materiales eternos, o podemos construir con materiales que quedarán aquí en la tierra. Tenemos que escoger. Dios nos pone su palabra en esta mañana para que nosotros vivamos sabiamente y tengamos recompensa en los cielos. ¿A quién le gusta la recompensa? ¿A quién les gusta? A los que hemos estado en el deporte nos encanta la recompensa cuando ganamos, aunque hoy en día no sé qué está pasando, que recompensan hasta el que pierde. Pero en mi tiempo no era así. En mis tiempos había que ganar para ganarse el trofeo. Hoy ustedes ven que enseñan la pelota, los fútbol a los muchachos y lo mismo al que pierde que el que gana le dan el trofeo. Pero no es así. Y la Biblia habla de que Dios va a dar recompensa. Imagínense, si los hombres aquí en la tierra sabemos recompensar, cuánto más nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, ¿quiénes son los que construyen para la eternidad, mis queridos hermanos? ¿Quiénes son estos que construyen los que construyen con oro, plata, piedra
costosas o preciosas, ¿no? Porque Jesucristo es para ellos el fundamento. Estas son las personas que viven reconociendo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la importancia que tiene la relación íntima con Dios y también la fidelidad por medio de la fe y el amor hacia nuestro Dios. Así que, hermanos, aquel que no tenga esta relación con Cristo está construyendo, como dice la Biblia, en heno, paja, madera, y esto no pasará el juicio de Dios. Por eso dice la Biblia que algunos serán salvos como por fuego. Es decir, llegarán a la presencia de Dios con las manos vacías. Nada realmente hicieron para la gloria de Dios. Ahora, se cuenta que un pastor se sentó junto a la cama de un hermano de su iglesia y amigo también, estaba moribundo. Y el amigo comenzó a hablarle de cómo ya él estaba dejando este mundo y se preparaba para entrar en su casa celestial, pero mientras hacía esto le corrían las lágrimas. Y el pastor, pensando que él tenía miedo quizás morir, pues trató de hablarle con palabras de aliento y de fortaleza. Y él, dándose cuenta de lo que está haciendo el pastor, le dice: no, pastor, no, yo no tengo miedo morir. Lo que tengo es vergüenza, porque voy a llegar con mis manos vacías cuando pude hacer para el Señor. Querido hermano que estás aquí hoy en esta mañana, quiero decirte, no tiene que ser así con tu vida ni con la mía. Los cristianos podemos vivir y morir coronados de victorias. Mis queridos hermanos, podemos vivir para el premio y la corona eterna que Dios nos da. Saben que en la Biblia la recompensa del cristiano se menciona así como premio o corona. Son palabras que se usan. No sabemos cómo son esas recompensas, no conocemos esa dimensión, pero se dicen de esta manera: corona, se dice recompensas, premios. Pero yo quiero mencionarles a ustedes en esta mañana 5 coronas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Tenemos la corona de la vida. La corona de la vida. Está allí en la palabra del Señor que dice: bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, esta es una corona para los que aman al Señor, son fieles al Señor, ¿verdad? Resisten la tentación. Claro, la Biblia dice también, promete el Señor, que nunca nos dará más de lo que podamos resistir. Amén. El Señor sabe hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y cada cual podemos serle fiel al Señor por los recursos que Él mismo nos da. Ahora, esta corona también pudiéramos llamarla la corona del amante. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque encontramos fortaleza. Aquí encontramos fortaleza para vencer las pruebas, las tentaciones, soportar a través del amor de Dios y el amor hacia Dios. Dios nos ama, hermanos, y ha derramado su amor en nosotros. ¿No es así? La Biblia lo dice, Romanos 5:5, ¿no? Y nos ha dado todos los recursos con el fruto del Espíritu para que podamos vencer toda prueba, toda tentación. Pero también tenemos que reaccionar nosotros con amarle. Él nos ama. ¿Le amamos nosotros a Él? ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios? Así que este versículo vuelve al tema de la perseverancia, ¿no? La firmeza por medio o en medio de las pruebas. Pero la base de esa fidelidad es el amor de Dios y el amor que usted le tiene a Dios. Esa es la base de todo esto. Nadie puede obrar sin amor de manera que cuente para Dios. Usted puede hacer todas las obras que usted quiera,
Pero si usted no ama a Dios, no hay una intimidad con Dios, usted realmente está construyendo, como dijimos, con madera, con hojas, y eso se va a quemar. Ahora, la meta de Dios, hermanos, no es que usted la pase muy bien acá en este mundo. Él nos ayuda en medio de las pruebas a pasar por los valles difíciles, pero su meta no es esa. ¿Cuál es su meta? Que usted madure, que usted crezca, que usted refleje más y más la imagen de su Creador. ¿Qué les parece? Piense, por ejemplo, acá los que somos padres, que hemos criado, algunos están criando a sus hijos. Sería una tragedia que nuestros hijos se queden chiquitos o se queden bebés, ¿verdad? Esto no es normal, no existe. Porque el diseño de ellos para que ellos crezcan no es así, y nos sentimos bien, nos gozamos, ¿verdad? Nos da gusto verlos crecer, aunque esto implique tener que pasar por cuántas pruebas y dificultades, ¿verdad? Los padres sabemos cómo hay que pasar a veces y sufrir por la crianza de los hijos, pero también hay momentos agradables y de bendición. Cuando Juan hablaba de esto, de esta madurez, el apóstol Juan en su epístola decía hijitos, y de hijitos a jóvenes, y de jóvenes pasar a ser padres en lo espiritual. ¿Dónde estás en esta mañana? ¿Eres como hijito, como un bebé en lo espiritual, como un joven o como ya un padre que puede guiar e instruir a otros? ¿Sabe, hermanos? En pocas palabras, todo esto significa que tenemos que tener una fe con acción. La fe que no obra es ¿qué? Es muerta, dice la Biblia. La fe sin obra es muerta. La gente dice que tienen fe porque tienen un lindo sentimiento, pero los lindos sentimientos no significan nada. La fe verdadera se basa en el conocimiento de la palabra de Dios y en una relación con Dios. Por eso es que la fe verdadera nos mueve a vivir para Dios y no para nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, debemos de vivir para Cristo y soportar las tentaciones, pero en base a esa relación de amor con nuestro Dios. Así que el propósito de Dios es producir en nosotros, los creyentes, personas que sean moldeadas según la palabra de Dios. Y el Señor lo que quiere hacer con eso, ¿saben lo que es? Recompensarnos. Qué bueno que el Señor nos da el alimento, nos da los recursos, nos da la habilidad y al final Él mismo nos recompensa. ¿Qué les parece, hermanos? Qué bendición, ¿verdad? Estar en los caminos del Señor. Él trae recompensa. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Porque la fe es una que persevera en el amor de Dios. Dice así la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra, ¿qué cosa es? Ser hacedor de ella. Usted la usa cuando usted la pone en práctica. De esto se trata, mis queridos hermanos, ¿no? Que seamos verdaderos cristianos delante del Señor. El mundo está cansado de oír a gente que dicen que son cristianos. El mundo está cansado de ver a personas religiosas que al final no se comportan ni se parecen en nada a Jesucristo ni a lo que dice la Biblia. Es tiempo que el pueblo de Dios comencemos a enfocarnos a vivir una vida que refleje más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mundo conocerá, el mundo va a poder ver. Hermanos, este amor a Dios es un amor obediente. El hijo que ama al Padre, ¿obedece o no? Obedece, ¿verdad? Eso es lo que hace el verdadero amor. El hijo que le tenga nada más miedo al Padre le va a obedecer delante de él, pero por detrás va a hacer lo que quiera. Pero si le ama y le respeta, ¿verdad? Por amor le va a obedecer. Y esto es lo que muestra que de verdad nosotros amamos a Dios. No son palabras, es acción, es una vida, es una forma de vivir. Igual que la adoración. La adoración a Dios no es venir a un culto el domingo en la mañana. La adoración a Dios es una forma de vivir. Usted vive cada día
adorando a Dios. Usted vive cada día ante el altar de Dios. El altar de Dios no es aquí en un templo. Es delante de Dios donde quiera que estemos en relación con nuestro Dios. En segundo lugar, hermanos, tenemos la corona de regocijo. Dice la palabra del Señor, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Fíjense que lo mismo le llama esperanza, gozo, como también corona, ¿no? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo, de su venida? Entonces reafirma, ustedes, vosotros, le dice él a la iglesia de Tesalónica, ustedes son esa corona de gozo, de regocijo. Es decir, porque el apóstol había trabajado, predicado el evangelio en ese lugar y había ganado a esas almas para Cristo, ¿no? Él se refería a los creyentes de Tesalónica. Pero lo que estamos diciendo es que la corona del regocijo puede llamarse también la corona del ganador de almas. ¿Qué les parece? ¿Es bueno ganar almas? ¿Es sabio ganar almas? La Biblia nos enseña que sí. Mis queridos hermanos, la obra más grande, privilegio más extraordinario que usted y yo tenemos, es de representar a Jesucristo con el Evangelio y que las almas se entreguen al Señor. Saben que, claro, no somos responsables por las decisiones de la gente, pero sí somos responsables por llevar el Evangelio a otro. Ahora, quiero responderle a la pregunta, ¿por qué es necesario, por qué ganar almas para Cristo? ¿No? Bueno, la Biblia nos dice algunas cosas, no las vamos a decirlas todas, pero sí, por ejemplo, nos dice que es sabio. Y esto no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. Dice que la persona que es sabia es una persona que busca hablarles a otros y ganar sus almas para Dios. Y el que gana alma es ¿qué? Es sabio. Y es sabio porque está ganando recompensa para los cielos, para la vida eterna. Hermano, esta vida se acaba. No importa que usted viva 80 años, 90, 100. Esto se acaba. Lo que importa es lo que viene. ¿Estamos preparados? Perdemos el tiempo si no nos preparamos. Tenemos que ser sabios en cuanto a esto. Así que el cristiano que es sabio y fiel, ¿verdad?, hace lo que tenga que hacer por involucrarse en esta obra de la Gran Comisión. El cristiano no puede estar ignorante o olvidado de la obra de la Gran Comisión. Tenemos que estar pendientes de esta realidad. ¿Para qué estamos como iglesia? Estamos para llevar el Evangelio de salvación al mundo. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo, los creyentes. Así que, hermanos, cuando estamos con esta visión, nos vemos como obreros junto con Dios. Dice la Biblia, o nos enseña que hacemos la obra de Dios. Pero también al hacer la obra con Dios, estamos también haciendo una obra contra el pecado. Hermanos, ¿cuántas veces no oímos personas quejarse de cómo está el mundo y lo malo que está el mundo? ¿No es así? Y esto está malo. Se está poniendo peor cada día, ¿sí o no? Ustedes ven las noticias y todo lo que escuchamos es cosas malas, crímenes, ¿verdad? Violaciones, ¿verdad? Corrupción, por todas partes. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Confiar en los políticos? ¿Ellos van a arreglar al mundo? Hasta ahora no lo han arreglado. Los gobiernos no lo han arreglado. Entonces, ¿cuál es la labor nuestra? ¿Dónde está la función de la iglesia? Hermanos, con el Evangelio, nosotros, cada vez que traemos a un pecador al Señor, estamos limpiando, ¿verdad?, el mal de este mundo. Dice la palabra de Dios, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, pero por un alma que salve, dice, cubrirá multitudes de pecados. Multitudes de pecados que van a dejar de cometerse porque es una persona ganada para Dios, que ahora vive para la gloria de Dios. ¿Se imaginan si
ahora de pronto 1 millón de personas en Estados Unidos se convirtieran hoy mismo al Señor y se entregaran al Señor, ¿no creen ustedes que eso tendría una influencia, un impacto en el mundo? ¿Sí o no? De esto se trata. Yo no estoy poniendo números ni metas con números, simplemente que hagamos nuestra parte. Dios se encarga de traer y añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Es un asunto de Dios. La nuestra es obrar y cumplir con lo que Él nos pide, ¿no? Entonces, hermanos, también saben que es motivo de gozo en los cielos. ¿Sabía usted que cuando alguien viene a los pies de Cristo, cuando un Salvador se salva, hay gozo en los cielos? ¿Lo sabía? Dice la palabra de Dios, dice así: así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. ¿Qué les parece, hermano? Si esto es importante, tan importante para Dios, que hay tanto gozo, los ángeles allí son espectadores de ese gozo, los ponen allí delante, están delante de Dios, son participantes de ese gozo de Dios. Hermanos, ¿no creen ustedes que nosotros también debemos de gozarnos? ¿Qué debemos de hacer cuando alguien viene al Señor, se arrepiente, cuando un Salvador se salva? Un pecador se salva. Hermanos, tenemos que sentir ese gozo y expresarlo. Si usted como cristianos ve a un pecador que viene a Cristo y se arrepiente y usted sale y no le interesa, realmente a usted no le importa nada de esto que estamos diciendo. Tenemos que ser sensibles y mostrar que eso fue grande y nos gozamos con esa bendición tan extraordinaria, porque es un hermano ahora, una hermana que tenemos en el Señor. Así que, hermanos, tenemos que verlo así. Es decir, las personas dan un testimonio de fe y el cielo se goza, pero la iglesia también debe gozarse. También cada persona que enseñe a otros, y aunque pueda esto aplicarse más específicamente a los pastores, a los maestros, etcétera, también a cada creyente que hace esta labor con alguna persona. La Biblia nos dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Wow! Tremendo eso, hermanos. Es decir, que Dios tiene reservado una bendición especial para aquellas personas que llevan la verdad a otros, que la enseñan. No está hablando aquí de los resultados, sino de enseñarla, de llevarla. Dios va a bendecir esto. Dios no lo tiene todo anotado, Él no se le olvida nada, ¿no? Lo tiene todo guardado. Ahora, ¿cómo ganamos almas? ¿Cómo usted y yo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos ganar almas? Miren, primero con el ejemplo. Porque, ya les digo, de nada sirve que prediquemos si no hay una vida que muestre que verdaderamente Cristo es poderoso, que verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros y que Dios nos ha cambiado. Si esto no es real, hermano, entonces para nada sirve el Evangelio. Tenemos que ser nosotros mismos un ejemplo y luego esto hará que la gente responda adecuadamente al Evangelio. Lo segundo que puedo decir es que podemos llevar a otros a Cristo también con lo que hablamos, con el testimonio hablado, ¿no? Es decir, la buena conducta exterior no es suficiente. Hay gente que se conforma con eso, pero la Biblia nos enseña de que tenemos que hablar, compartir con otros. Tenemos que ser testigos, nos dice Hechos capítulo 1, ¿no? Y me seréis testigos. ¿Qué hace un testigo? Un testigo declara lo que vio y oyó, lo que ha experimentado. Cada creyente que ha experimentado a Jesucristo es un testigo del Evangelio de Dios. Y podemos compartir con otros. También podemos ganar almas a través de nuestras ofrendas. Hay personas que tienen una situación física que no pueden salir o no pueden
quizás una persona que no pueda ni hablar por su condición física, pero quiero que sepan que todos podemos siempre llegar a algún alma a través de nuestras ofrendas. Ustedes saben que, y en nuestra iglesia no nos gusta hablar de dinero ni pedir dinero, estamos en contra de las iglesias que se ponen con estas cosas, ¿no? Lo único que tratamos de ser es bíblico. Pero ustedes saben muy bien que nos gusta hacer énfasis en la obra misionera en nuestra iglesia y apoyar a nuestros misioneros. Cuando nosotros ofrendamos, no solamente estamos ayudando a la obra local, sino allá al extranjero, a lo más lejos del mundo. ¿Y cuántas personas habremos ganado nosotros acá sin saberlo? Con nuestras ofrendas, hermanos. Esto es una gran bendición y el Señor va a recompensar todo esto. Así que hay mucho regocijo cuando los pecadores o los perdidos son salvados. El cielo se regocija, el nuevo creyente se regocija. También el sembrador y el segador se regocijan, todos nos regocijamos. En tercer lugar, hermanos, tenemos la corona de justicia. Dice la palabra de Dios: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino ¿a quién? A todos los que aman, ¿qué? Su venida. Ahí está la clave. A todos aquellos que aman la venida del Señor. Usted sabe que cuando amamos esa venida, la deseamos, esto cambia nuestra manera de vivir, ¿no? Imagínense que tengamos aquí la revelación de un ángel que nos diga: Cristo viene mañana. ¿Cuánta gente viene a la iglesia de pronto? Porque, pero no, es que la Biblia nos dice que vivamos así, con esta esperanza constantemente de la venida del Señor, ¿no? Y hay un premio especial para estas personas que anticipan la venida del Señor con gozo y están viviendo esperándola, porque hay acción, hay una vida que se mueve en relación con esa gloriosa venida del Señor. Y a la luz de esto, Pablo podía decir: yo la tengo, peleé la buena batalla de fe. Y dijo: he terminado la batalla de fe. Pero también luego dijo: he guardado la fe. Así que, hermanos, fíjense que un atleta, ¿verdad? ¿Cuántos acá hemos estado en el deporte? Ustedes saben que los atletas, si quieren ganar, tienen que tener disciplina, ¿sí o no? Y tienen que cohibirse de muchas cosas, ¿verdad? De los pasteles, de los postres, del flan que me comí ayer. ¿Cuántas cosas, no? Tienen que ellos sacrificarse y no comer, pero tienen también una disciplina de ejercicio que tienen que llevar a cabo para tener su premio. En aquellos días del apóstol Pablo, tanto los griegos como los romanos se les daban, además de los aplausos del público, se les daba también una corona de laureles o de guirnalda de hojas. Pero también habían otras cosas que le daban, por ejemplo, no pagar impuestos por un año y así algunas otras regalías que le daban. Pero el asunto es que la palabra que se utiliza aquí, que el apóstol usa para corona, es la palabra Estéfanos. Y esta palabra es la que traducimos como Esteban. Aquellas personas que se llaman Esteban, y lo que quiere decir es corona del vencedor. ¿Qué les parece? Corona del vencedor. Y el Señor quiere que seamos victoriosos. Pablo no está hablando de una corona aquí que es marcesible, está hablando de una corona que no pierde su fulgor. Mantuvo su mirada en Jesucristo y pudo decir: he guardado la fe. En cuarto lugar tenemos la corona de gloria. Dice la palabra del Señor: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo, ¿verdad? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto es para
especial corona para los fieles, para aquellos que han sido obedientes, y va a ser dada por el mismo gran pastor, ¿verdad? Dios tiene una recompensa para aquellos que verdaderamente estén apoyando la obra del Señor. Sea con obedecer Hebreos 10:25, no dejar de congregarse, sea hablarle a otros de Cristo, sea que alguna obediencia en la palabra del Señor, vencer las tentaciones, las pruebas, todo esto, hermanos. Ahora, quiero decirles que también los pastores que ministran las iglesias tendrán su recompensa, ¿verdad? Es decir, los pastores tienen que alimentar a la iglesia con la palabra de Dios. Allí cuando está la lista de los dones, ustedes pueden leer en Corintios, pues dice, pastores, le pusieron una coma y maestros, pero en el griego original no hay coma. Pastores maestros, pastores que enseñen la palabra del Señor. Y es muy importante, los pastores deben de enseñar a la iglesia, también supervisar por la vida espiritual de la congregación, y muy importante, ser un ejemplo. No digo que seamos perfectos, nadie es perfecto, no podemos ser perfectos, pero tratamos de vivir una vida pura, limpia, santa, delante de Dios, y de manera que podamos caminar de esta manera con fe, con liderazgo espiritual. La iglesia se bendice cuando los pastores están así entregados al Señor. Y también tenemos la corona, finalmente, la corona incorruptible. Y bueno, esto para una vida de victoria, cuando el jugador de las Olimpiadas ganaba, pues corría para una corona, y que era una corona corruptible, ¿verdad? Aún las medallas de oro que hoy ganas, es algo corruptible, algo que quedará aquí en esta vida, ¿no? Pero ya dijimos que la clave de la victoria tiene que ver con la relación con Jesucristo y con la disciplina cristiana que nosotros tengamos. Pero sí, hermanos, miren, hay en el Nuevo Testamento algunas pautas para que ganemos esta corona, ¿no? Primero debemos de negarnos a nosotros mismos cualquier cosa que nos atrase en el crecimiento cristiano. Piense en estos momentos en su propia vida. Hay algo que le está atrasando a usted en su crecimiento, ejemplo, no solo al mundo, sino también dentro de la iglesia. Tenemos que pensar en esto. Miren lo que dice la palabra del Señor. Despojémonos. ¿De qué? De todo peso. Mira, quiero decirles, cuando yo corría, estaba en el atletismo, mi especialidad era correr las 100 yardas, ¿no? Los 100 metros. Corría otras carreras también. Y no llegué más lejos que competir aquí en la Florida y quedar en tercer lugar. No llegué mucho más allá. Pero, hermanos, una de las cosas que hacía era que yo, para practicar y hacer mi ejercicio, me ponía unas pesas en los pies, allí encima de los tobillos. Me abrazaba ahí al pie unas pesas para correr y hacer ejercicio y fortalecer los músculos. Pero ¿saben qué? Cuando era la hora de correr, me las quitaba. ¿Para qué? Para estar ligero. La palabra del Señor nos dice, hay pesos que te van a aguantar, no te van a dejar correr bien la vida cristiana. Esos son costumbres, esos son hábitos. Esto pueden ser algo que está en tu vida, que realmente no se las ha entregado al Señor y no está siendo fiel. Pensemos con toda sinceridad delante del Señor. Dice la palabra, quítese de eso. Sea una amistad, sea lo que sea, que le afecte, que le atrase una relación, lo que sea. Despojémonos de todo peso del pecado que nos acerca. Y entonces corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos de mantener nuestra mirada, como dijimos ya, en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿verdad? Que los ojos puestos en el Señor. Dice la palabra que Él es el autor y consumador de la fe.
Como dice la palabra, por gracia, por medio de la fe, esto no es de nosotros, esto es obra de Dios. Pero también dice que Él es el autor, el que ha puesto en tu mente, en tu corazón la verdad, te ha abierto la mente, te ha abierto el corazón y allí te ha guiado a la fe. Por lo tanto, debemos poner nuestra mirada siempre en Jesucristo, en base a la fe. Agradamos al Señor por la fe nuestra. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mantenemos la fe siempre en Él. Y debemos encontrar nuestra fuerza ¿en quién? En el Señor, siempre en el Señor. Dice la palabra, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Usted lee allí Efesios capítulo 6, va a ver toda la armadura de Dios que debemos de tener. Y también, hermanos, tenemos que poner todas las cosas ante el altar de Dios, en oración y también en sacrificio, en entrega. Tenemos que entregarnos de verdad al Señor. No estamos aquí para estar cómodos, para vivir una vida simplemente placentera. El Señor nos va a dar muchas bendiciones, pero realmente estamos aquí para servir al Señor. Y dice la palabra de Dios que debemos presentar nuestros cuerpos. Dice, presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos por fe, hermanos, rechazar cualquier cosa que impida nuestro crecimiento espiritual. Ustedes conocen la historia de Moisés, ¿verdad? Moisés tenía todas las riquezas de Egipto. Moisés tenía todos los placeres de Egipto. Un hombre joven tenía todo lo que quería. Poder, placeres, ¿no? Autoridad, y pudo allí vivir toda su vida. Pero dice la palabra de Dios que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, dice la palabra del Señor, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios. Miren, en este caso, prefirió la parte difícil. Muchas veces cogemos la parte fácil y la buscamos. No, servir al Señor no importa lo que pase. Dice, escogió esto, dice, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada ¿hacia dónde? Hacia el galardón de lo que hemos estado hablando, Señor, hermanos, amigos, hacia el galardón celestial. Se cuenta una vieja leyenda de un ángel que estaba hablándole a un anciano, a un cristiano anciano, y al entrar en una bóveda, pues sacó una hermosa corona llena de diamantes y perlas y de muchas joyas brillantes. Y le dijo, mire, esta corona había sido diseñada para ti en tu juventud, pero no te entregaste completamente al Señor. Luego de la bóveda trajo otra corona. Era hermosa también, pero no tanto como la primera. Y le dijo, mira, esta corona fue diseñada para ti en la Edad Media, pero te diste a un discipulado indolente, perezoso, y también se ha ido. Ahora el ángel le trae la tercera corona, como decimos los cubanos, peladita. Le dice, esta es la corona para ti y esta es la corona de tu vejez, la que tendrás para toda la eternidad. Hermanos, lo que estamos diciendo ya para concluir es muy sencillo. Tenemos la bella oportunidad, si el Señor nos ha dado la vida, no importa la edad que tengamos, de vivir para Él, para la gloria de Dios,
tener una relación con Él que nos guíe a ser fieles al Señor. Yo quiero en esta mañana simplemente hacer un breve llamamiento. Yo sé que hoy nos hemos extendido un poquito, pero muy importante, si alguna persona que en estos días, en estos tiempos, o hoy mismo en la mañana, ha sentido que Jesucristo le ha tocado su corazón, le ha llamado a venir a Él, reconocerse pecador, necesitado de su gracia, de su perdón. En el nombre de Cristo te llamo a que vengas diciendo, aquí estoy, Señor, quiero esa gracia, quiero esa misericordia. Levanta tu mano allí donde estás, reconociendo a Cristo como tu Señor y Salvador. Alguien quiere levantar su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Hago un llamamiento también a los creyentes que pueden decir, yo sé que hay cosas que yo no he hecho que debía haber hecho. Yo sé que hay cosas que ahora pueden demostrar que no estoy fiel al Señor, pero yo quiero serte fiel, Señor. Y también con un corazón humilde, arrepentido, vengo delante de ti, confiando en tu poder, en tu gracia, para que tú me guíes. ¿Alguien más quiere levantar su mano dando este testimonio? Dios te bendiga, 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 hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Damos gracias al Señor. Dios te bendiga, hermana. Vamos, gracias al Señor, hermanos, por todo esto.